Ahora descubramos lo que significa la palabra bestia. En el mismo Apocalipsis, el ángel Gabriel le revela al apóstol Juan que la palabra bestia significa rey. Apocalipsis 17, versículos del 7 al 11 dice: Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto, era, y no es, y está, para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es también el octavo. Y es de entre los 7, y va a la perdición. Aquí el ángel le revela al apóstol Juan que la palabra bestia es simbólica. Y realmente se refiere a uno, o varios reyes. Entonces traducido sería: el rey que has visto, vivía, pero murió. Pero está para subir del abismo, y llevar a sus seguidores, a la perdición. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, se sorprenderán viendo al rey que vivió, murió, y vivirá. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montañas, sobre las cuales está edificada esta iglesia, y son 7 reyes, 5 de ellos han muerto, uno de ellos está vivo, y el siguiente no ha venido todavía, y cuando venga, es necesario que dure poco tiempo. El rey que vivió, y murió, será también el octavo, el cual estaba entre los 7 primeros reyes, que llevará a sus seguidores a la perdición. Ahora, ¿cómo se aplica esta revelación, en nuestros tiempos? ¿Y a quién, o quiénes, se refiere, el Apocalipsis de Juan? Descubrámoslo ahora. En febrero de 1929, el Papa Pío XI firmó con el gobierno italiano de Benito Mussolini y el rey Víctor Manuel III el Tratado de Letrán, el cual dio nacimiento al Estado independiente y soberano de la Ciudad del Vaticano. Desde entonces, y hasta la actualidad, estuvieron 7 pontífices, los cuales fueron reconocidos mundialmente como reyes soberanos, gracias a este Tratado Laterano. Estos reyes, o pontífices, fueron los siguientes. El primero fue, el Papa Pío XI, quien reinó durante 10 años. El segundo fue, el Papa Pío XII, cuyo reinado fue de 19 años. Después lo reemplazó, el Papa Juan XXIII, que solo duró 5 años. El cuarto rey, fue el Papa Pablo VI, quien reinó 15 años. El quinto rey, solamente duró 33 días, fue el Papa Juan Pablo I. Luego llegó el sexto rey, Juan Pablo II, quien tuvo un largo reinado de 27 años. El séptimo reinado le corresponde al Papa Benedicto XVI, quien reinó breve tiempo, según Apocalipsis 17:10. En tanto que el octavo rey, según Apocalipsis 11, será un papa que ya reinó anteriormente, y que fue uno de entre los 7. Amigos usuarios, es la misma Biblia que apunta a Juan Pablo II como la bestia que subirá del abismo, después que muera el Papa Benedicto XVI. El apóstol Juan fue llevado en visión, al tiempo del sexto rey. Es decir, al tiempo en que reinaba Juan Pablo II. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Se refiere a los 7 papas. 5 de ellos han caído. Corresponde a los 5 reyes, 5 papas, que reinaron antes de Juan Pablo II, el sexto rey. Uno es, se refiere a un papa, es decir, a uno que es rey. Y se lee, uno es, en tiempo presente, porque la visión que tuvo el apóstol Juan, corresponde al reinado del sexto rey, es decir al reinado de Juan Pablo II. El otro aún no ha venido, vincula, al otro papa, es decir al otro rey, que aún no había venido. Cuando al apóstol Juan, se le mostró la visión sobre el reinado de Juan Pablo II, fue para revelarle la identidad del sexto rey, y no del séptimo. Pero ahora nosotros ya sabemos, quién es el séptimo rey. Es, Benedicto XVI. La bestia que era, se refiere al tiempo pasado. Y representa al sexto papa, que era rey. Es decir a Juan Pablo II. Y no es, corresponde al tiempo presente actual, en donde Juan Pablo II, ya no es rey. Es también el octavo. Y es de entre los 7, más claro imposible. El octavo rey, será Juan Pablo II.
porque es de entre los 7, y porque además, cuando el apóstol Juan tuvo la visión, se asombró, al ver que el sexto rey era también el octavo. Es decir que es el sexto rey, o sexto papa, Juan Pablo II, que volverá a la vida. Será también el octavo rey, octavo papa. En el capítulo 13, versículo 11 en adelante dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada. Recordemos que la palabra bestia significa rey, es decir pontífice, o papa. Secos y tajantes, paralizaron a las 20.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro, en Roma, aquella tarde del 13 de mayo de 1981. Atónita, la multitud que rodeaba al vehículo descapotado en el que viajaba Juan Pablo II no podía creer que se trataba de un atentado contra el Santo Padre. El Papa sobrevivió al disparo realizado por un asesino profesional. El mismo Papa lo confirmó en una entrevista. Cuando fue a visitar a Ali Agca en su celda, el pistolero le preguntó: ¿por qué sigues vivo? Estoy seguro de haber disparado bien. Sé que los disparos fueron mortales. Agca hizo todos los disparos posibles. El cargador tenía 9 proyectiles y solo pudo realizar 2 disparos. Aquel microsegundo, un nanosegundo se podría decir, que separaba la bala de la salida del cañón de un disparo certero de la pistola Browning hasta atravesar el cuerpo del Papa, fue el instante en el cual una mano disparaba y otra guiaba la bala. Versículo del 14 hasta el 18 dice: Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En conclusión, el sexto rey fue el Papa Juan Pablo II. Según la visión de Juan, el sexto rey también es el octavo. Quien debe durar breve tiempo es Benedicto XVI, que sigue siendo Papa, ya que no ha muerto. El Papa Francisco no es el octavo Papa, es un Papa ilegal, es un falso Papa, o falso profeta. Cuando muera Benedicto XVI, subirá del abismo el sexto rey, que será también el octavo. Todos sabemos que el hombre es cuerpo, alma, y espíritu. En el momento en que muera Benedicto XVI, Juan Pablo II lo volverá a la vida, será una resurrección que sorprenderá al mundo. Sabemos también que para reemplazar a un papa, el anterior papa debe morir. Entonces, cuando muera Benedicto XVI, recién allí podrá reinar de nuevo Juan Pablo II. ¿Cómo saber que Juan Pablo II resucitará? A continuación un video de cómo fue sepultado el Papa Juan Pablo II. Saque sus propias conclusiones. El secretario de Juan Pablo II, Stanislav Jivic, vio hace 6 años cómo se cerraba esta tumba. Hoy ha asistido con gran emoción a la apertura y lo ha besado de nuevo. Junto a él estaban las monjas que atendían el servicio doméstico de Juan Pablo II y el cardenal Tarcisio Bertone. Una sencilla ceremonia con la que inician los actos previstos para la beatificación. El féretro de Juan Pablo II está compuesto de 3 ataúdes, uno de madera, que es el que se vio durante el funeral, otro sellado de plomo y un tercero de madera, que es el que ahora se ve. Al final el féretro ha sido cubierto con una solemne tela blanca y dorada y colocado ante la tumba de San Pedro. Allí estará hasta el inicio de la ceremonia de beatificación. En la sepultura de Juan Pablo II, le cubrieron con un paño de seda el rostro. Esta es la primera vez que se le hace a un papa.
El cedro del ataúd fue sellado con 800 libras. 396 kilogramos. Cubierto de huesos y calaveras cruzados sobre él. Esto es a menudo utilizado en rituales de iniciación de la masonería, como símbolo de resurrección. Luego finalmente, es puesto en otro ataúd de madera, antes de ser sepultado bajo la Basílica de San Pedro. Es interesante observar que Juan Pablo II fue sepultado en un ataúd de forma trapezoidal. El trapezoide ha sido durante mucho tiempo considerado por ocultistas como lo más satánico de las formas, especialmente adaptado para mejorar la manifestación demoníaca. Dicho por ex satanista Bill Snowbellen, el orador continúa diciendo que este tipo de ataúd se construye para extraer y preservar lo malo, la energía oscura. La idea era atraer suficiente energía oscura y demoníaca como un vampiro, para atraer cantidades suficientes de energía y que el mal pueda almacenar energía. De manera que, en un momento oportuno, el hombre muerto pueda salir del ataúd, como una resurrección demoníaca. ¿Intenta la Iglesia Católica usar poderes satánicos para resucitar a Juan Pablo II de entre los muertos? Visita al Vaticano, prueba irrefutable de que es la Iglesia del Anticristo. Encontramos más y más tumbas de muchas personas, y mire, en la tumba de Juan Pablo II, ahí estaba gente rezando. Imagínense, personas rezándole o pidiéndole sanidad a uno que en primer lugar está muerto y que ni siquiera él pudo sanar, y pidiéndole sanidad ahí, mire, en esos lugares. Bueno, hay muchísimos, se imagina la historia, todo ahí en ese lugar. Solamente el Altísimo sabe todo lo que se hicieron. Hay un lugar que no se pudo filmar, se llama Los Tesoros del Vaticano. En ese lugar, amados, se encuentran los cálices, o sea, las copas con los cuales muchos de los papas oficiaron misas para bendecir guerras, matanzas de personas. Por eso dice la Escritura que con él iban a fornicar todos los reyes de la tierra. Pero quiero que observe esto. Esta es la lista de todos los papas, y abajo en la base, mire, vamos a tratar de ampliar esto para que usted pueda ver. Mire quién se encuentra ahí en la base, de todos los papas absolutamente, incluido el que acaban de beatificar ahí. ¿Se imagina usted? Todo dedicado a Satanás. Obviamente está con mucha oscuridad y todo eso ahí, en un mármol negro para que la gente no lo identifique, pero vea usted ahí lo encuentra ya amplificado en fotografía. Ese es el ser que se encuentra abajo en la parte de la base de toda la lista de los papas. Ese que no puede usted ver así regularmente, es un demonio tremendo ahí. Todo lo que se hace allá es brujería, hechicería, ocultismo, cosa diabólica, y se lo estoy comprobando por si le quedaban dudas. Amados, toda nuestra gente, los parientes que están en el catolicismo romano, son personas que van directamente a la perdición eterna. Sus almas van a ese lugar, amados. Y mire, ahí está toda la lista de papas. ¿Quiénes fueron ellos? Unos se mataban unos a otros, unos asesinos, pederastas, blasfemos, perseguidores, sanguinarios, amados. Hubo ocasiones en que había hasta de a dos papas, porque uno se proclamaba y también el otro. Ellos son los que han hundido a las naciones en la pobreza, con la ignorancia, con tantas cosas, amados, y están guiando a las multitudes, no al lugar de salvación, amados, sino al lugar de la condenación eterna. Bueno, sigamos, vea, esto está también ahí para que todo el mundo vea. Estamos aquí viendo, la Capilla Sixtina. En este lugar, si usted ve al fondo, se encuentra una araña gigantesca en la parte alta del fondo.
También mire, decorado por aquel señor, el mentado Michelangelo. Vea, todo puros desnudos, puras cosas realmente fuera de lugar, totalmente promoviendo la promiscuidad, la inmoralidad. Vea, observe ahí. Esas son las pinturas y todo que ahí está como arte en el lugar santo. Vea usted eso ahí también, mire, animales, bestias ahí, que se va a entender que han estado practicando bestialismo, entre otras cosas. Y mire lo que todo el mundo aclama y admira como arte, como cultura. Esto es el catolicismo romano. Continuamos, amadísimos, bueno, pero ese es el altar mayor, el otro el altar ahí de San Pedro, pero en este momento estamos viendo a Amon-Ra, el dios sol de Egipto, pero ese es el dios Mitra. Usted puede entrar por su computadora y póngale dios Mitra y ahí lo va a encontrar. Es el dios Mitra. Vea cuántas figuras extrañas se encuentran ahí en ese lugar, pero no solo eso, va a ver ahorita cómo de ahí se desprenden dos cuernos negros, entre otras cosas más. Obsérvelo usted ahí, mire, vea cuántas cosas, y todo, antes la cámara captó un poquito más, pero todo se encuentra a media luz, para que la gente no se den cuenta. Mire lo que verdaderamente hay ahí, observe usted, vea en esos lugares. Todo es, mire, puros desnudos, ángeles con cuernos. Esto obviamente no son malaquín que menciona la Biblia, sino son de los ángeles caídos. Siga viendo, eso es el altar mayor, y de ahí para todo el mundo se va toda esta brujería, toda hechicería. Cada acto del catolicismo romano, desde el famoso bautismo, la primera comunión, la confirmación, las bodas, todo eso los hacen dedicándolos al rey de la oscuridad. Cuando se dicen las misas, hay una parte cuando los curas se ponen exactamente frente al dios Mitra. Ellos le llaman el Santísimo, que es un sol refulgente ahí. En ese lugar, lo que sacan de la custodia, ellos cuando dan la misa, en todo momento lo hacen en el idioma comprensible, pero exactamente cuando el cura le da la espalda a al pueblo, él dice unas palabras en latín y está diciendo, oh excelentísimo Señor de la oscuridad, te dedicamos a este pueblo en sacrificio. Y mucha gente no lo sabe. Mire, una vez más, ahí está el dios Sol, el dios Mitra. Él es el rey en ese lugar, el que está ahí. Se imagina en la Santa Sede, en ese lugar, demonios, inmoralidad, orgías. Esos demonios usted vio ahí abajo de cada uno de esos pilares negros, ahí de la tumba de Pedro. Y si usted ve arriba, también está el dios Sol ahí, mire, ahí está, ahí lo tenemos, usted lo puede ver en la parte alta. Eso es a quien se adora, y el dragón a la entrada también. Ceremonia de beatificación de los dos expapas, Juan XXIII y Juan Pablo II. 27 de abril del 2014. Plaza de San Pedro, Vaticano, Roma. Esta ceremonia se llevó a cabo para instalar dos expapas a la santidad, pero no se había hecho otra convocatoria. El Papa emite y transmite este evento en 3D, HD y 4K. El mundo entero tuvo la posibilidad de ver lo que sucedió en este evento ceremonial. ¿Qué hizo el Papa que quiere que el mundo vea? He aquí, la oración cantada a Lucifer, en el propio Vaticano. Lucifer matutinus inveniat, Ilei in quam Lucifer qui nescito casum, Christus Filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Lucifer fue declarado Dios. ¿Quién es Lucifer, y por qué debería importarnos?
La Biblia nos dice, ¿quién es exactamente Lucifer? Como caíste del cielo, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 12 versículos del 12 al 14. Lucifer, no es otro que el mismo Satanás. Lucifer, es la versión latina de su nombre bíblico, que significa hijo de la mañana, o portador de luz. Esta es la razón, por la que al principio de la declaración, se inicia con la palabra flama, llama, o luz. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, se disfraza como ángel de luz. Dios creó al ángel, Lucifer. Pero su nombre cambió a Satanás, que significa adversario. No se deje engañar, por favor. Mire esto por sí mismo, y sepa lo que está pasando en el interior del Vaticano. Verifique la información que se le ha presentado. Saque sus propias conclusiones. Satanás ha bajado a la tierra con un gran odio al hombre porque le queda poco tiempo para su fin. Horas después de la sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI, un rayo golpeó la cúpula de la Basílica de San Pedro. Aquí pueden ver en cámara lenta esta imagen. Sucedió en la tarde del lunes en el Vaticano. El 11 de febrero de 2013, Benedicto XVI sorprendió al mundo con su anuncio de que él iba a renunciar a su oficio como antipapa. Al renunciar después de solo 7 años, Benedicto XVI tuvo un breve reinado. Él, por tanto, cumplió la profecía del séptimo rey. El Apocalipsis dice que el séptimo rey reinará por poco tiempo. Apocalipsis 17:10. Pero cuando venga, permanecerá poco tiempo. Además de la breve duración de su reinado, que se ajusta precisamente con la profecía acerca del séptimo rey, esta asombrosa decisión abrupta por Benedicto XVI de su renuncia, podría decirse que este poco tiempo es aún más poderosamente indicativo de que se hubiese muerto por edad avanzada o después de una enfermedad prolongada. Por otra parte, y esto es sumamente importante, a las pocas horas después de la decisión de la renuncia por Benedicto XVI el 11 de febrero, que dominó los encabezados de ese día, cayó un rayo 2 veces en el techo de la Basílica de San Pedro como una señal. E incluso los medios de comunicación se preguntaban qué podría significar este rayo. Pues bien, el 11 de febrero de 1929 fue la fecha en que se firmó el Tratado de Letrán, que les concedió a los 7 reyes un nuevo reinado temporal. ¿No es interesante que si lo que digo de los 7 reyes es correcto, que yo creo lo es, todo ello empezó un 11 de febrero de 1929 con la firma del Tratado de Letrán? Este acto del 11 de febrero de 1929 le dio un nuevo reinado temporal al primero de los 7 reyes, Pío XI, y todo ello culminó con la sorprendente, entre comillas, renuncia del séptimo rey el 11 de febrero de 2013, que se prosiguió a las pocas horas, en el mismísimo día, con 2 rayos cayendo en el techo de la Basílica de San Pedro para señalar el fin de este periodo, el fin de los 7 reyes, que comenzó en el 11 de febrero de 1929 y terminó esencialmente el 11 de febrero de 2013, con la renuncia del antipapa Benedicto XVI. En este video, vemos claramente que dentro del Vaticano había conflictos y divisiones. Tanto es así que la renuncia de Benedicto XVI no fue por su avanzada edad, sino que a Benedicto XVI lo obligaron a renunciar. He aquí, que se nota claramente que al Papa de ese entonces, Benedicto XVI, varios obispos y cardenales, irrespetuosamente le dejan con la mano extendida, y no lo saludan.
se cumplió la palabra escrita en Apocalipsis capítulo 17, versículo 10 que dice, y son 7 reyes, 5 han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, debe durar breve tiempo. La renuncia de Benedicto XVI significa que es una trampa para hacernos creer que el Papa Francisco I es el octavo Papa. Cuando se elige un Papa nuevo, es cuando fallece el Papa anterior, pero el Papa Benedicto XVI está vivo, entonces el octavo Papa aún no ha venido. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. El Papa Francisco es un papa falso, o falso profeta, ya que no fue elegido legalmente, porque no murió su antecesor, Benedicto XVI. Cuando el séptimo papa muera, Benedicto XVI, entonces subirá la bestia que fue herida de muerte pero su herida sanó, Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Entonces se cumplirá lo escrito en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 11 y 12 que dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora descubramos el significado de la frase, cayó, Babilonia la Grande. ¿Dónde está ubicada, la Babilonia de hoy? ¿Y qué quiso decir en realidad, con la palabra cayó? Hemos cubierto que la ubicación de Babilonia es igual a la Basílica de San Pedro. Tendría sentido que las palabras, cayó, Babilonia la Grande, se aplicara también a la Basílica de San Pedro, porque como hemos visto, esa es la ubicación precisa de Babilonia. Ahora, durante esta apostasía profetizada, ¿hubo algún evento o signo destacado que se diera 2 veces en la Basílica de San Pedro? ¿Hubo algo que llamó la atención del mundo entero? ¿Un evento que esté conectado a los acontecimientos trascendentales en Roma durante este periodo que haya ocurrido 2 veces en la Basílica de San Pedro? Algo que viene a la mente son los 2 rayos que golpearon la cima de la Basílica de San Pedro en el día en que el antipapa Benedicto XVI renunció el 11 de febrero de 2013. En ese día, un rayo impactó la Basílica de San Pedro no una vez, sino 2 veces. La renuncia del antipapa Benedicto XVI fue enorme, impactó al mundo, fue noticia principal y estaba directamente vinculada a las profecías apocalípticas, porque el antipapa Benedicto XVI fue el 7º rey romano de la profecía. Él fue el 7º rey romano del Estado de la Ciudad del Vaticano y su renuncia representó el fin del periodo de los 7 reyes. El antipapa Benedicto XVI renunció el 11 de febrero. El 11 de febrero fue el día en 1929 cuando el Vaticano y el gobierno italiano firmaron los pactos de Letrán, que fundaba el Estado de la Ciudad del Vaticano. Es un hecho histórico que como resultado de ese acuerdo, el Papa Pío XI se convirtió en el primer rey del Estado de la Ciudad del Vaticano el 11 de febrero de 1929. También es un hecho histórico que el antipapa Benedicto XVI fue el 7º rey del Estado de la Ciudad del Vaticano. Entonces, el primer rey del Estado de la Ciudad del Vaticano recibió su reinado un 11 de febrero, y el 7º rey renunció, dejando de ser rey del Estado de la Ciudad del Vaticano, un 11 de febrero. Esto no es mera coincidencia. La renuncia del 7º rey del Estado de la Ciudad del Vaticano el 11 de febrero fue otra confirmación de que desde Pío XI hasta Benedicto XVI era, en efecto, el periodo de los 7 reyes de la profecía, y el siguiente hombre, el antipapa Francisco, rechaza abiertamente todos los aspectos del reinado. El antipapa Francisco ni siquiera usa el pasaporte de los reyes del Estado de la Ciudad del Vaticano. Él usa un pasaporte argentino convencional, entre otras cosas. Esa es otra forma en la que Dios ha demostrado que Francisco no es uno de los 7 reyes sacerdotes. Los 7 reyes de la profecía apocalíptica fueron desde Pío XI hasta Benedicto XVI. Además de rechazar abiertamente todos los aspectos del reinado, Francisco tampoco es un sacerdote válido.
habiendo sido entre comillas ordenado en el nuevo rito inválido de ordenación. Por consiguiente, él no puede ser un rey sacerdote de la monarquía sacerdotal del Estado de la Ciudad del Vaticano, como lo explica nuestro material. La renuncia del antipapa Benedicto XVI marcó el fin del periodo de los 7 reyes y estuvo directamente conectado a las profecías en el Apocalipsis acerca de la bestia y la ramera de Babilonia. Y tan solo unas horas después del acontecimiento trascendental que impactó al mundo entero y llamó la atención de todos los noticieros, un rayo golpeó la cima de la Basílica de San Pedro no una vez, sino 2 veces, en 2 golpes separados. Esta fue una señal impresionante e inquietante. El rayo en la cima de la Basílica de San Pedro, cuando todo el mundo estaba pendiente del Vaticano, y tan solo unas horas después de que renunciara el antipapa Benedicto XVI, generó que incluso miembros de la prensa secular se preguntaran si era una señal de Dios y qué podría significar. Nosotros les proponemos que en el Apocalipsis 18:2, el ángel dice, cayó, cayó, porque él se está refiriendo específicamente a los 2 rayos que golpearon a Babilonia, la Basílica de San Pedro, en ese día. Les proponemos que cuando Apocalipsis 18:2 dice, cayó, cayó Babilonia, se refiere a rayo, rayo en Babilonia, en la Basílica de San Pedro. Y si esto es correcto, que cayó, cayó Babilonia realmente significa rayo, rayo en la Basílica de San Pedro, tendría sentido que haya alguna conexión entre cayó y rayo. Tendría sentido que la palabra inspirada de Dios conectara lo que está descrito como cayó con lo que aparece como rayo. Bueno, pues ciertamente así es. En Lucas 10:18, Jesús les dijo, veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. La palabra en griego para caer en Lucas 10:18 es un participio del verbo pipto, el mismo verbo que se usa en Apocalipsis 18:2 para cayó. Entonces, la palabra inspirada de Dios, en efecto Jesús mismo, dice que él veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso significa que, en la palabra de Dios, así como hay una conexión directa entre la ubicación de Babilonia y la iglesia de San Pedro, el lugar donde se halla San Pedro, hay también una conexión directa entre caer y rayo. La palabra de Dios es perfecta, es inspirada, por ende podemos aplicar su fórmula. Lucas 10:18 conecta la palabra caer con rayo. La Escritura también conecta la ubicación de Babilonia con la Basílica de San Pedro. Hay una profecía en Apocalipsis 18:2 que dice, cayó, cayó Babilonia. Si aplicamos la fórmula de la Escritura y entendemos rayo como la señal de cayó y entendemos la Basílica de San Pedro como la ubicación de Babilonia, obtenemos otro blanco absoluto, puesto que nos quedamos con una profecía de rayo, rayo en la Basílica de San Pedro. Como rayo, rayo en la Basílica de San Pedro sería demasiado obvio, el ángel en el Apocalipsis 18:2 utiliza el bíblico nombre en código Babilonia en lugar de la iglesia de San Pedro en Roma, y la designación de cayó, cayó, por lo que aparece que es rayo, rayo. Por tanto, vemos una vez más que las profecías en el Apocalipsis sobre Babilonia, cuando se considera juntamente con la definición inspirada de Babilonia en 1 Pedro 5:13, apunta con precisión a la ubicación exacta de Babilonia como la propia Basílica de San Pedro, la iglesia de San Pedro en Roma, el mismo lugar donde San Pedro se ubica. La referencia de Apocalipsis 18:2 de la palabra cayó, por supuesto, también describe la caída de la ciudad de Roma en apostasía de la fe católica durante la apostasía post-Vaticano II, pero el ángel deliberadamente usa 2 veces la palabra cayó y no una vez, porque él se refiere al evento específico del 11 de febrero de 2013, que fue marcado por la señal de rayo, rayo, o sea, los 2 rayos separados que golpearon la cima de Babilonia en un día de importancia monumental para la falsa iglesia del fin de los tiempos y las profecías en el Apocalipsis. En resumen, el día en que renunció Benedicto XVI,
Cayó un rayo 2 veces, en la Basílica de San Pedro, donde están los restos de Juan Pablo II. Según el anterior video, Juan Pablo II fue sepultado en 3 cajas, 2 de madera y una de plomo. Uno de madera, que es el que se vio durante el funeral, otro sellado de plomo y un tercero de madera, que es el que ahora se ve. 2 de madera y una de plomo. He aquí que recordamos la película de Drácula, en la que los vampiros solo se los podía eliminar con balas de plomo. Y el rayo, nos recuerda la película de Frankenstein, donde un rayo cae sobre él, y este, cobra vida. ¿Acaso el día que cayó el rayo en el Vaticano, ya volvió a la vida Juan Pablo II? Sin embargo, aún no puede salir, por 2 fuertes motivos que lo detiene. Esto es, el Espíritu Santo de Dios, que aún está en la tierra, y que habita en el corazón de las personas que adoran al Dios vivo, en espíritu y en verdad. Y 2, la caja de plomo sellada alrededor, que no le permite que se manifieste todavía. Uno de madera, que es el que se vio durante el funeral, otro sellado de plomo y un tercero de madera, que es el que ahora se ve. Recordemos que antes de la gran tribulación, será el arrebatamiento de la iglesia. Esta iglesia, son las personas que tienen el testimonio de Jesucristo, las cuales serán raptadas para encontrarse con Jesús en las nubes, tal como está escrito. Una vez que suceda esto, entonces podrá salir Juan Pablo II, en una resurrección que sorprenderá a muchos. A continuación, Dios toma el cuerpo de un joven, para darnos a conocer esta revelación, este año. Mi nombre es Diego Ortiz. Te voy a compartir una experiencia que el Señor Jesucristo me dio el 20 de enero del 2018, a la 1:50 de la madrugada. El Señor le place darme esa experiencia en el mes de enero del 2018. Mientras yo iba compartiendo la palabra del Señor, pasamos un transcurso compartiendo la palabra del Señor en la República Mexicana. Y mientras compartíamos la palabra del Señor, íbamos a viajar a un lugar que se llama Playa del Carmen, Cancún, aquí en México. Y mientras yo iba a compartir la palabra del Señor, las fuerzas se me empezaron a perder. Y mientras yo iba en el avión, el Espíritu Santo me habla y me dice: llegando a Playa del Carmen te daré una experiencia más, porque es necesario, hijo, que lo cuentes a mi pueblo. El Señor me dijo: es necesario que te muestre más cosas. Hijo, esto yo ya lo he revelado a muchos, pero es necesario que lo vuelva a revelar, porque aún la humanidad no ha querido entender, aún la humanidad no ha querido escuchar, y es necesario que vuelva a mostrar esto para que sepan que este lugar es real. Empezamos a caminar. Mientras íbamos caminando, observo a un hombre que tenía un bastón en su mano. Ese bastón estaba con fuego y azufre. Él quería soltar aquel bastón, mas no podía. Cuando ve a aquel hombre, al Señor empieza a clamar, a decirle: sácame, Señor, ten misericordia por favor de mí. El Señor se detiene y me dijo: hijo, el que ves ahí es Juan Pablo II. Yo veía que él tenía un crucifijo en su pecho, pero aquel crucifijo se empezó a hacer una serpiente muy grande que empezó a ahorcar su cuerpo. Y yo veía que él decía: ya no aguanto, esto quema, esto me está quemando, sácame, Jesús. El Señor se detiene y le dijo: tú muy bien sabías la verdad, mas nunca la hablaste, y este lugar te corresponde. Veo como una serpiente se le empieza a frustrar sobre su cuerpo a aquel hombre llamado Juan Pablo II. Y hoy le quiero decir a todo el amigo que está viendo este video que el camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. En aquel momento empiezo a ver cómo gusanos cubren su vida. Y el Señor le dijo: gusanos serán en tu cama y gusanos te cubrirán. El Señor me dijo: ven que tengo algo más que mostrarte. Empezamos a caminar y mientras íbamos caminando en aquel momento empiezo a ver a un hombre que decía: sácame, Señor, esto quema, ten misericordia, ya no aguanto estar en este lugar. El Señor se detiene. Yo le digo: Señor, ¿quién es ese hombre que está recibiendo muchos castigos? El Señor me dijo: hijo, a él yo no lo llamo por su nombre, porque por su culpa miles de almas están viniendo a este lugar, porque él es un maldito.
santo. Él es un perro delante de mi presencia. Y aún no hay nombre como yo lo nombre, aquel hombre que estás observando. Y yo le digo, Señor, ¿por qué? Porque por su culpa miles de almas están caminando a este lugar. Y por su culpa miles de almas están en este lugar. Hijo, el que ves ahí, aquel maldito que ves ahí, es el fundador del reino de los testigos de Jehová. Y está aquí por hablar mentira y nunca decir la verdad. Él empieza a decirle, Señor, sácame. Sácame, ten misericordia, por favor, Jesús. El Señor se detuvo en aquel momento. Y el Señor me dijo, hijo, muchas almas se están perdiendo. Porque Él decía que este lugar no existía. Pero mira, yo soy real y este lugar también es real. Mira, hijo, este lugar es real. En ese momento Él decía, Señor, sácame, por favor. Yo sé ahora que es real, pero sácame, ya no quiero estar en este lugar. Y el Señor le dijo, muy bien sabías que solamente en mi nombre Jesucristo hay salvación. En ese momento que el Señor me muestra eso, me dijo, hijo, ahora te entregaré a manos de un ángel para que te muestre algo que está por acontecer a muy en breve. El Señor me entrega a manos de un ángel. Aquel ángel me dijo, consiervo mío, ven que te voy a mostrar lo que mi Padre me ha dicho que te muestre. Empezamos a descender del espacio. Mientras íbamos descendiendo del espacio, llegamos, era como una iglesia muy grandísima. El ángel me dijo, este es el Vaticano, este es Roma donde estamos. Ahora ven que es necesario que entremos por este lugar. Y en aquel momento me dijo, consiervo, mi Padre no entró en este lugar porque es abominación delante de Él. Pero ahora quiero que vayas y observes y escuches, consiervo, para que lo cuentes a la humanidad, porque esto está muy cerca. Empecé a ver cómo había muchos sacerdotes con sotanas negras. Esos sacerdotes tenían una reunión y se movían de allá para acá. Yo veía que bajaban por un sótano. Veía que abajo de aquel lugar había unas escaleras de metal. Era un sótano la cual bajaban. Me dijo, consiervo mío, me dijo el ángel, quiero que bajes y observe lo que están planeando ellos y lo que están haciendo en estos momentos. En ese momento empecé a descender, empecé a caminar, llegué a un sótano, empiezo a ver un ataúd. En aquel ataúd empiezo a ver los sacerdotes, ver hacia abajo, y yo decía, ¿qué están observando ellos? El ángel me dijo, consiervo, ve y observa, porque el que verás ahí es el anticristo, cual muy pronto se levantará el hombre de pecado. Y el ángel me dijo, hijo, pero aún el hombre de pecado no se ha levantado, porque está el Espíritu Santo aún reinando en muchos corazones en la tierra. Pero cuando el Espíritu Santo se vaya juntamente con la iglesia, o se le ve, ese hombre de pecado se levantará. Me empecé a acercar. La sorpresa la mía, que aquel hombre que estaba en aquel ataúd era Juan Pablo II. Yo le digo al ángel, ¿por qué él está en este lugar si él está en el infierno? El ángel me dijo, hijo, un demonio tomará posesión de su cuerpo y el hombre de pecado se levantará. Y a muy en breve se acontecerá todo esto. Me dijo, ahora te muestro cuando aquel hombre de pecado se levante. Veo que aquel hombre de pecado recibió un espíritu que se apoderó de su cuerpo. Aquel hombre se levanta de aquel ataúd. Los sacerdotes en aquel momento estaban muy contentos de lo que sus ojos estaban viendo. Yo veo como miles de personas estaban esperando a aquel anticristo, esperando a Juan Pablo II. Yo veía el Vaticano totalmente lleno. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Veo en aquel momento que un hombre se empieza a acercar. Aquel hombre extendió sus manos y dijo, ahora yo le daré un gobierno mejor al de su Dios. Ahora yo le daré un gobierno mejor al de Dios. Y el que quiera venir a mí, que venga. Y él extendiendo los brazos, vi como multitud de almas se empezaron a correr ante él. Y él dijo, y el que quiera venir a mí,
déjese marcar por el sello de mi Padre. Yo vi cómo las almas empezaban a marcar con un sello en su mano y un sello en su frente. Y el ángel me dijo: consiervo mío, todo esto está por acontecer. Ve y anúncialo, y mi Padre ha permitido que revelártelo, porque todo está por acontecer, porque el tiempo se ha terminado ya. En ese momento ya no observé más, y el ángel nuevamente me entrega a manos de Jesús. Cuando me entrega a manos del Señor, el Señor me dijo: hijo mío, es necesario que hables todo esto que has visto y has escuchado, porque el tiempo se ha terminado ya. No temas ni tengas miedo, porque yo estaré contigo. Ahora quiero que vayas y lo anuncies a la tierra. Y ese fue el mensaje que el Señor me entregó para estos últimos tiempos, para la iglesia de Cristo. Tú que estás escuchando este video, es necesario que vengas a los pies de Jesús. En esta hora voy a orar por ti. Y si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, repite estas palabras y dile: Señor Jesús, en esta hora te abro las puertas de mi corazón. Quiero que tomes el lugar en mi vida, en mi familia. Tomes el control de mi vida. En esta hora, Señor, te pido que perdone mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que te he fallado, pero hoy me arrepiento delante de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día en que tú vengas, yo me vaya contigo, Jesús. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame con tus sangres preciosas. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdono a los que me han ofendido y a los que he ofendido. Y en esta hora, Señor, entra en mi vida y vive en mí. En el nombre de Jesús, amén. En resumen, la bestia del Apocalipsis de Juan ha sido finalmente identificada. Pues la bestia que era y no es, y será, es también el octavo, tomando en cuenta lo que el ángel dice, que la palabra bestia significa rey. Traducido sería: el rey que vivía, y murió, vivirá, y será también el octavo rey. Y según los vídeos anteriores, y la revelación que Dios le da al joven del anterior video, el cuerpo del Papa Juan Pablo II, lo prepararon con rituales masónicos, para que un demonio del abismo tome su cuerpo, y vuelva a vivir, luego del arrebatamiento de la iglesia. Entonces se cumplirá esta profecía. Cuando haya vuelto a la vida el Papa Juan Pablo II, con un espíritu maligno dentro de él, Bergoglio, el falso profeta, que le preparó su llegada, le cederá su puesto al rey que volvió a vivir. Y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hará que la tierra y los moradores de ella, adoren a la bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 14, 11 y 12.